Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida tanto a los presentes como a los que nos están siguiendo por Zoom y queremos presentarle a los representantes de Cauce Consultores. Acá tenemos a los doctores Eduardo Albistur, Ramiro Olmos y Leonardo Gutiérrez, que nos van a informar. Ustedes ya saben que se aprobó la contribución pecuniaria a los pasivos, nos van a informar sobre las posibilidades legales de recurrir a esta resolución que nos quieren imponer. Los dejo con ellos van a hacer una exposición y después habrá lugar para las preguntas de los presentes. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. No sé si funciona ahí el parlante. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, buenas tardes para todos. La idea de nuestra charla informativa es hacerla didáctica y también lo que tratamos es de no hacerla en un lenguaje jurídico exclusivamente para los abogados, sino también para todos los profesionales. Entonces, lo que van a ver es que vamos a tratar en cierta medida de bajar a tierra lo que son los conceptos de la ley para que se pueda comprender por todos, y lo que les pedimos es, frente a alguna interpretación o frente a alguna situación que no entiendan, que nos pregunten, que nos consulten, que nosotros estamos para eso. Esto simplemente va a ser una charla informativa. Después avanzaremos más adelante con lo que es el estudio y detallaremos lo que son las condiciones o lo que sería la forma de hacer el procedimiento. ¿Tá? En primer lugar, nosotros lo que vamos a tratar hoy es la inconstitucionalidad de la ley 20.410. Como todos sabemos, la ley fue aprobada por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados el 3 de julio pasado y según lo que nosotros hemos indagado y averiguado, ya fue promulgada el 8 de julio pasado. Por lo cual, los aspectos de la ley nosotros lo vamos a abordar de 4 formas. Una primera forma que va a referir al contenido de la ley, es decir, qué es lo que establece la ley, para que ustedes entiendan dónde estamos parados en relación a la ley. Un segundo aspecto que sería las cuestiones formales de la inconstitucionalidad de esa ley. Un tercer aspecto que serían las cuestiones de fondo, es decir, los fundamentos de la inconstitucionalidad de la ley. Y un cuarto aspecto que serían las otras consideraciones o ese intercambio que también a nosotros muchas veces nos sirve de preguntas y de dudas o de sugerencias que en definitiva nos nutren y hacen que nosotros también lo razonemos desde otro punto de vista. ¿Tá? En primer punto, ¿qué establece la ley? Más allá de las modificaciones en términos genéricos a la ley orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, 17738, la ley lo que establece en su artículo 8 concretamente es una contribución a cargo de jubilados y pensionistas, es decir, crea una prestación de carácter pecuniario a favor de la caja. Esto es importante a los efectos de la legitimación pasiva, es decir, de contra quién vamos a accionar, que después lo vamos a ver, y establece que será aplicable a partir de la vigencia de la presente ley a cargo de los jubilados y pensionistas amparados a dicho instituto. Es decir, se crea una prestación de carácter pecuniario aplicable a partir de la vigencia de la presente ley a cargo de los jubilados y de los pensionistas. Por lo cual, ¿a quiénes afecta la ley? Bueno, la ley afecta a las jubilaciones, tanto vigentes como futuras, correspondientes a las personas que se encuentran comprendidas totalmente en el régimen jubilatorio anterior, a las pensiones cuya causal se haya configurado con anterioridad al 1 de agosto del 2023, y a las pensiones generadas por causantes jubilados o en actividad comprendidos en el régimen jubilatorio anterior. Esto es específicamente a quienes afecta la ley. Por su parte, en el artículo 9 ya de la ley, lo que se establece son las tasas de contribución a cargo de jubilados y pensionistas. Las tasas de contribución establecidas en el artículo anterior, o sea, en el artículo 8, se van a aplicar respecto al monto nominal del beneficio total por jubilación y pensión de cada contribuyente, medido en base de prestaciones
y contribuciones de acuerdo con la siguiente escala. Es decir, lo que uno recibe por concepto nominal de jubilación, que ahí habría que analizar cuál será la forma que lo va a aplicar la caja. Nosotros entendemos que si uno analiza el recibo de sueldo dentro del concepto jubilación o pensión, que es el primero que ustedes tienen en cada uno de los recibos, se va a aplicar la contribución respecto de ese monto, pero bueno, también podría interpretarse o entenderse que se va a aplicar luego de liquidada, porque también está el IAS y también está claro, sí, claro, el FONASA y el IRPF, pero bueno, para nosotros se va a aplicar directamente sobre el monto nominal, que sería la jubilación, que es el primero de ellos. Y va a ser medido en base de prestaciones y contribuciones. Para que ustedes tengan una idea, el valor actual de una BPC equivale a 6.576 pesos uruguayos. Si lo llevamos a lo que serían las escalas o a lo que serían las planillas que establece la propia ley en relación a la base de contribución de prestaciones y contribuciones, tenemos 3 escalas. Una primera escala que va de 0 a 6 BPC, que se encuentra exonerada o exenta, el aporte va a ser 0. Una segunda escala que va de 6 a 10 BPC, que la contribución pecuniaria va a ser un 2%, la tasa a aplicar. Y una tercera y última escala que es de 10 BPC en adelante, que la contribución pecuniaria va a ser del 5%. Sí. Sí, va a ser por escala, por eso. Usted, a ver, claro, ahora lo vamos a llevar a pesos para que todos lo entiendan y por lo menos tengan una idea de lo que sería el valor en moneda nacional. Si nosotros lo llevamos a moneda nacional, a pesos uruguayos, vamos a tener una primera escala que va de 0 a 39.456 pesos, que como dijimos, el aporte va a ser 0. Una segunda escala que va de 39.456 a 65.760, que el aporte va a ser un 2%, y una tercera y última escala que estarían comprendidas las pasividades que superen los 65.760, que el aporte va a ser un 5%. ¿Tá? Lo que sería el aporte también en pesos, aplicando tanto las tasas como lo que sería los porcentajes. En la primera escala va a estar exento, por lo cual la damos por sentado. La segunda escala, el aporte va a estar rondando entre los 789 pesos y los 1.315 pesos para quienes ganen entre 39.456 y 65.770, y para quienes ganen más de 65.770, el 5% va a ser de 3.288 en adelante. Dejamos en blanco hasta, porque ahí va a depender de cada situación de cada uno de ustedes, y bueno, cada uno hará el cálculo en relación a ese 5%, si es que supera lo que sería la pasividad, los 65.760. ¿Está? Por su parte, el artículo 9, seguimos dentro del primer aspecto, que es el aspecto legal, o sea, ¿qué es lo que establece la ley? La ley establece que la presente ley será de aplicación desde el mes de aprobación de la ley, es decir, desde el mes de julio del 2025. Esto resulta importante porque días pasados, capaz que muchos tuvieron la posibilidad de tener conocimiento de una información que brindó la Caja, que estableció que el mes de julio lo va, en cierta medida, a distribuir en 4 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por lo cual, en este mes de julio no se va a ver reflejada la contribución pecuniaria en sus recibos de pasividades. Sí. Exacto. No, eso ya fue con... Eso
No hay problema, no hay problema. Le explico. En realidad, con esta misma comunicación se hizo referencia a que se les iba a pagar la totalidad del mes de julio, ¿tá? Pero que a su vez, como la afectación de la ley es inmediata, es decir, a partir del mes de julio, este mes de julio se va a distribuir o se le va a descontar en 4 cuotas, por así decirlo, a partir de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Por lo cual, el primer mes que se va a ver afectado o que ustedes lo van a ver afectado en su pasividad va a ser el mes de agosto, que van a ver la afectación del mes de agosto y a su vez van a ver la primera cuota del mes de julio. ¿Está? Sí. Fundamentos de la inconstitucionalidad. Bueno, vamos al segundo punto de la presentación. Por nuestra parte, nosotros lo que consideramos que esta ley vulnera flagrantemente las disposiciones constitucionales, concretamente los artículos 67, 72, 332 de la Constitución, así como las normas y convenciones internacionales y por sobre todo también los derechos adquiridos. Es decir, nosotros ahora vamos a hacer un desarrollo mínimo, pero lo vamos a hacer porque consideramos importante por lo menos transmitirle hacia ustedes el fundamento jurídico y hacia dónde lo vamos a encauzar, lo que sería encauzar y fundamentar esa demanda de inconstitucionalidad. Además, estamos convencidos de que se grava un derecho adquirido, de que no podría regravarse un beneficio ya generado, de que también se disminuye el ingreso real de los pasivos y que también es discriminatorio porque no se aplica a todos los pasivos. Esta breve síntesis que estamos viendo ahora en cuanto a los fundamentos, consideramos importante ubicarla en este lugar y la vamos a desarrollar posteriormente. ¿Qué hacer frente a esta situación? Bueno, frente a esta situación, lo que nosotros aconsejamos y recomendamos es plantear una acción de inconstitucionalidad. Sin perjuicio de que ahora vamos a ver de qué se trata esa acción de inconstitucionalidad, que es distinto de la situación en la que nos encontramos hace unos años cuando planteamos una demanda de nulidad ante un tribunal de apelaciones contra una resolución dictada por la Caja de Profesionales. Este es otro procedimiento totalmente distinto y totalmente autónomo. Para que ustedes tengan conocimiento de lo que es una acción de inconstitucionalidad, es un instrumento jurídico procesal que tiene por objeto garantizar la adecuación de la ley a la Constitución. Es decir, cuando hay un conflicto de una ley que va en contra de la Constitución, este es el procedimiento que nos permite obtener una declaración de inconstitucionalidad de esa ley. A su vez también nos permite mantener la preeminencia de esta sobre toda otra norma y orientar la selección adecuada de las normas aplicables a casos concretos, impidiendo la aplicación de normas legales o ilegales no concordes con los preceptos constitucionales. Esta es una definición muy... ¿No se escucha? Perdón. Esto es una definición muy básica que nosotros estudiando la encontramos y nos pareció oportuna traerla para definir lo que es el concepto de la acción de inconstitucionalidad. Adelante. Bueno, como toda acción, la inconstitucionalidad tiene cuestiones de forma, es decir, que implica la forma de presentarse, los plazos, ante qué órgano se presenta y demás detalles que ahora los vamos a conversar, y a su vez cuestiones de fondo, que implica qué normas o principios constitucionales violenta la ley, es decir, la ley versus la Constitución, que algo le adelantábamos en la diapositiva anterior. En relación a las cuestiones de forma de la inconstitucionalidad, para que ustedes tengan conocimiento de la misma, la inconstitucionalidad se presenta directamente ante el órgano máximo del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia. Se encuentra regulada en los artículos 256 a 261 de la propia Constitución y en los artículos 508 a 521 del Código General del Proceso.
La forma de presentarse es mediante una demanda judicial, es decir, un escrito forense, preparado por nosotros o por cualquier otro profesional, con fundamento jurídico respecto de la inconstitucionalidad. ¿Tá? Continuando con lo que es la forma de presentar la inconstitucionalidad, lo primero, la legitimación activa. ¿Quién o quiénes pueden presentarla? Bueno, se puede presentar cualquiera que tenga un interés directo, personal y legítimo, debiendo demostrar la afectación de la ley. En este caso es obvio que todos se encuentran en condiciones de presentar la acción porque no solamente tienen un interés directo, personal y legítimo, sino porque además se ven afectados por la propia ley. En cuanto a la legitimación pasiva, si bien nosotros partimos de lo que es el supuesto de que el accionamiento va dirigido contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, porque es el sujeto activo de la prestación coactiva de carácter pecuniaria, también hay quienes sostienen que debería plantearse, y se plantea, porque en los hechos lo hemos visto, contra el Poder Legislativo y contra el Poder Ejecutivo. No obstante ello, la última sentencia de la inconstitucionalidad de la caja bancaria, en cierta medida ya se pronunció respecto de la legitimación pasiva, declarando que tanto el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, por más que no había sido planteado como excepción por el Poder Ejecutivo la falta de legitimación pasiva, la Corte declaró la falta de legitimación pasiva en ambos, por lo cual, más allá de que la Corte hoy en día tiene una determinada integración y que nosotros estuvimos también analizando las posibilidades de que varíe, por lo menos en relación a la edad de los ministros, porque a los 70 años tienen que retirarse. De los 3 que obtuvimos la fecha de nacimiento, hay uno que se retiraría en marzo. Entonces, hoy en día, con esta integración de la Corte en relación a la falta de legitimación pasiva, de presentarnos, ya tendríamos el resultado que ampararía lo que sería la falta de legitimación en relación al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, por lo menos con esta integración. ¿Tá? El plazo para presentarse, bueno, más allá de que no hay un plazo, como todo accionamiento judicial requiere o requeriría de un plazo previsto por la ley. No hay un plazo, no está corriendo un plazo, sino que la ley fue promulgada, como dijimos, el 8 de julio del 2025 y podría presentarse en cualquier momento. Para nosotros un poco el plazo va de la mano con lo que sería la demostración de la afectación a cada uno de ustedes y la urgencia en que sea dictada la sentencia. ¿Por qué? Por el cese inmediato de la contribución. Es decir, para ser claros, para nosotros el plazo va a implicar demostrar la afectación. Más allá de que podríamos, en este caso, discutir o intercambiar opiniones en cuanto a que promulgada la ley o publicada en el diario oficial, dependiendo del criterio que se adopte, si es el Código Civil o el Código Tributario, ya estaríamos en condiciones de presentarnos ante lo que es la Suprema Corte con una acción de inconstitucionalidad. Nosotros consideraríamos, les reitero, más allá del intercambio de opiniones, que necesariamente habría que demostrar la afectación con el recibo que se demuestra mediante el recibo de la pasividad. Por lo cual, si seguimos el criterio de la caja, que la primera afectación la van a tener en el mes de agosto, de acuerdo también a lo que nosotros hemos analizado, el primer recibo ustedes lo obtendrían a fines de agosto, ¿tá? Y en ese recibo se podría demostrar la afectación de lo que sería la contribución pecuniaria creada por esta ley. ¿Tá? En relación al proceso en sí de la inconstitucionalidad, perdonen que sean aspectos muy básicos, pero como dijimos al principio, nos parece importante que tengan conocimiento, sobre todo aquellos profesionales que no tienen formación en derecho. En relación a la forma del proceso,
Una vez presentada la demanda, se confiere traslado de la misma por 20 días a la parte demandada, en este caso la Caja de Profesionales, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y al fiscal de corte. Luego se diligencia la prueba en el caso que hayan sido presentadas probanzas por parte de las partes, ahí se reabre un periodo de prueba de 15 días y después pasa a estudio de los ministros de la Suprema Corte, que, como todos sabemos, son 5 miembros. Nosotros estimamos la duración total del proceso entre 8 y 12 meses, sobre todo por la demora en lo que es los estudios de los tiempos que conllevaría a cada uno de los ministros. Pero es un periodo estimado, puede ser más, puede ser menos, pero estimamos que más o menos vamos a estar en ese tiempo. Nosotros estuvimos siguiendo muy de cerca el tema del reclamo de la reforma de la caja bancaria y si bien la ley es de noviembre, si no me falla la memoria, del 2023, la primer sentencia de inconstitucionalidad fue en noviembre de 2024. Ahí habría que ver cuándo la presentaron, pero nosotros estimamos febrero, marzo del 2024. Por lo cual más o menos conllevó unos 9 meses, 8 meses, lo que es la duración total del proceso. ¿Está? Bueno, y ahora quizá pasamos a las cuestiones. Pasamos nomás. No fue favorable, pero en realidad fue encarada de distinto ángulo desde donde la vamos a encarar nosotros. Si quieren, después intercambiamos opiniones, pero la sentencia en sí, en cierta medida, no fue encarada desde el artículo principal para nosotros, que es el artículo 70. No fue encarada desde como fundamento principal el artículo 72 de la Constitución, sino que en cierta medida aceptaron la intangibilidad de las pasividades y en base a eso la Corte pasó a los otros fundamentos, que fueron los artículos 72 y 332 en relación al principio de no progresividad en materia de derechos humanos y en relación a lo que fue el tema de los derechos adquiridos. ¿Está? En parte vamos a compartir ciertos fundamentos, pero para nosotros el principal fundamento está en el artículo 72, que es el que vamos a ver ahora. 67, perdón. Bueno, cuestiones de fondo de la inconstitucionalidad. Como dijimos anteriormente, la ley vulnera flagrantemente los derechos de los pasivos profesionales, violentando las disposiciones constitucionales 67, 72 y 332. ¿Por qué? Primero, y antes que nada, no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los juristas reconocidos, que las jubilaciones gozan de una protección especial y superior a la de otros bienes jurídicos, lo que se justifica por la especial fragilidad e indefensión en que se encuentran los pasivos. Esa va a ser nuestra principal arma, es decir, sostener que la Constitución, porque el artículo 77 les otorga a los pasivos una protección especial y superior a la de los otros bienes jurídicos. Y es ahí donde nosotros nos vamos a centrar. Por eso vamos a empezar por el artículo 67. Vamos a hacer una transcripción del mismo porque nos parece importante, sobre todo para que les quede claro hacia dónde vamos a apuntar con el fundamento, que establece que las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros retiros adecuados y subsidios para los casos de accidente, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc. Y a su familia, en caso de muerte, la pensión correspondiente. ¿Ah? A su vez, a este artículo 67, como vamos a ver ahora más adelante, se adicionaron los incisos segundo, incisos 2 y 3, literales A y B, con la reforma constitucional de 1989, que muchos recordarán con el plebiscito de ese mismo año, y lo que se estableció fue una forma de ajuste de las asignaciones de jubilación y pensión
que no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salario y se efectuarán en las mismas oportunidades que los funcionarios de la Administración Central. Y por último, el literal B, que las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de A, contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados. Y B, la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado si fuera necesario. Por lo cual, después de haber transcripto el artículo 67 de la Constitución, nosotros llegamos a las siguientes conclusiones que nos amparan a determinar por qué la ley esta infringe el artículo 67. Primero, punto número 1 y fundamental, el artículo 67 fue incluido dentro de la sección segunda de la Constitución, titulada Derechos, Deberes y Garantías, por lo que los derechos que derivan de esta norma constitucional deben ser considerados derechos humanos. Es decir, de acuerdo a la posición mayoritaria y que han sostenido diversos juristas en nuestro país, sostienen que este artículo 67 es una norma de derechos humanos que consagra derechos fundamentales de los hombres. Y a su vez, si lo trasladamos a lo que es el derecho laboral y el derecho de la seguridad social, como decía Ariel Nicolielo, un reconocido jurista, es el derecho fundamental a la jubilación. Por lo cual, en este artículo 67, primera parte, lo que establece es que las jubilaciones generales y los seguros sociales se organizarán a los efectos de garantizar a los trabajadores, patronos, empleados y obreros retiros adecuados y subsidios. Quiere decir entonces que esta disposición constitucional, que fue reformada por la voluntad popular, estamos hablando que fue el pueblo quien la reformó, alcanzando una mayoría de un 72,51% de los votos en aquella oportunidad, otorgó a las pasividades, jubilaciones y pensiones una protección propia y especial, que no tiene ni siquiera el salario y que no podrá ser modificada en ningún caso. Consagra además el derecho al retiro adecuado, que por más que no esté definido constitucionalmente, no es limitable por razones de interés general. Para nosotros, si bien venimos analizando y estudiando el tema desde hace un buen tiempo, esta es la piedra angular de lo que sería la discusión jurídica o la batalla que tenemos que dar sobre todo con la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que acá se da una colisión de lo que serían principios o derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el artículo 67 de la Constitución que establece ese derecho al retiro adecuado. Pero por otro lado tenemos lo que es el artículo 85.4 de la Constitución, que establece que se podrán crear contribuciones basadas en razones de interés general. Entonces, la piedra angular para nosotros va a ser justamente el posicionamiento que nosotros le demos en el fundamento en relación al retiro adecuado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sentencias, sobre todo lo que es el tema IAS, han rechazado la inconstitucionalidad basado en cuestiones de que los jubilados, en cierta medida, concretamente lo que sostienen es que la Constitución no les otorga la seguridad económica de limitarles las pasividades. Y como no les otorga la
la garantía esa constitucional de limitarle las pasividades, se fundamentan y se centran en razones de interés general, que es lo que establece el artículo 85.4. Pero bueno, esa es una batalla más profunda y quizá más técnica. Siguiendo con el artículo 67, volví atrás un poquito. Siguiendo con el artículo 67, más allá del derecho que se consagra al retiro adecuado, también se prevé, como vimos en lo que sería el inciso segundo y en el inciso tercero, los ajustes de las pasividades y la garantía del Estado. Ahora sí. En relación al retiro adecuado, Héctor Hugo Barbagelata, fundándose en los principios de progresividad y suficiencia aplicables a la seguridad social, sostuvo el adjetivo adecuado no puede ser sino el mantenimiento, en la medida de lo posible, de las condiciones económicas que disponía el jubilado al momento de acogerse a la jubilación. Sigue una más. Por su parte, el inciso segundo, que es el ajuste de las pasividades, que fue objeto de la reforma constitucional, como dijimos anteriormente, lo que se logró fue adicionar una forma de protección especial en cuanto a la magnitud de los ajustes, que no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salario, ajuste mínimo, y al momento de los ajustes, es decir, en las mismas oportunidades que las remuneraciones para la administración central. Por ende, lo que se estableció con esta reforma constitucional es que cada vez que haya un ajuste para los funcionarios de la administración central, se deberán ajustar las pasividades y pensiones. Los aumentos no necesariamente deberán ser iguales a los aumentos de los salarios de la administración central. Véase que el inciso segundo habla de ajuste mínimo. No podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salario. Y por último, esto mismo se reitera que no podrán ser inferior al índice medio de salarios. Por su parte, el inciso tercero de la Constitución, para nosotros también es un inciso fundamental que se adicionó con esta reforma de 1989, establece el financiamiento de la seguridad social y establece que las prestaciones se financiarán de dos formas. Una, las contribuciones de los obreros y patronos, y dos, la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado si fuera necesario. Acá para nosotros también hay otro argumento central que, si bien no se ve reflejado en lo que es la presentación, nosotros lo vamos a sostener, que si en este caso se hubiera querido incorporar a los pasivos para financiar las prestaciones, se hubiera incluido dentro de lo que son estos dos numerales o literales A y B, y ello no fue incluido. Entonces nosotros consideramos también, como otro argumento a sostener, es que la garantía financiera, la asistencia financiera debe ser del Estado, y el Estado no puede pretender obtener recursos detrayéndolo de las propias prestaciones cuya satisfacción está a cargo. Este es un aspecto fundamental, porque nosotros lo que vemos es que indirectamente el Estado, al aplicar esta contribución pecuniaria, lo que pretende es obtener recursos detrayéndola de las propias prestaciones cuya satisfacción está a cargo. Quiere decir que, haciendo un análisis general de lo que hemos visto, sobre todo particularmente posicionándonos en el artículo 67 de la Constitución, a nuestro entender consideramos, y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los juristas prestigiosos, que las jubilaciones tienen un régimen garantizado constitucionalmente en cuanto a tres aspectos. Primero, al concepto de retiros adecuados. Segundo, en cuanto a los momentos en que se producen los reajustes, y tercero, en cuanto al porcentaje de los ajustes mínimos. Si nosotros quisiéramos trasladar o en cierta medida tratar de
en términos por ahí más coloquiales, de hacerles entender qué implica un retiro adecuado. Para nosotros un retiro adecuado implica cuando una persona durante su vida activa como trabajador cumplió con determinados requisitos, es decir, cumplió con una determinada edad, cumplió con determinados aportes, cumplió con todo lo que establecía la ley le otorgaba la posibilidad de obtener esa prestación en un determinado momento, sea una jubilación o una pensión, y hoy en día se cambian esas reglas de juego, se modifica esa fotografía que en su momento se le otorgó a esa persona. Entonces, para nosotros también esa garantía constitucional no solo va de la mano con los momentos en que se producen los reajustes y el porcentaje, sino también con el concepto del retiro adecuado. Esa garantía constitucional, si la llevamos a lo que es la variación de las pasividades de acuerdo al índice medio de salarios, se podría interpretar de por qué si constitucionalmente se establece un mínimo, porque lo que establece la Constitución es un mínimo de ajuste y siempre, digamos, para arriba, por así decirlo, ¿por qué con esta contribución, en definitiva, se los termina gravando y terminan recibiendo menos del ajuste mínimo? O sea, podríamos hacer una interpretación desde lo que es la violación de la ley en base a este segundo inciso de los ajustes mínimos. No terminé. El anterior. Por lo cual, nosotros consideramos que esta garantía constitucional no puede ser modificada por el legislador, que solo podrá dar mayores beneficios a los mínimos establecidos, pero nunca disminuir dichos mínimos. Lo que se produce concretamente por esta ley es, como habremos de reiterar una y otra vez, es que en definitiva se termina sancionándolos, aplicando una disminución que es por debajo de esos mínimos. Por lo cual, a modo de conclusión, lo que se ratificó con esta reforma constitucional fue el principio constitucional que las pasividades no pueden ser menoscabadas ni disminuidas por vías indirectas, garantizándose una vez más el valor de las prestaciones en relación al trabajo. Y justamente fue esta argumentación que sostuvieron los ministros Rodríguez Caorsi y Bocio cuando se declaró la inconstitucionalidad del IRPF, al sostener que cuando se introdujo el mecanismo de ajuste de las pasividades, lo que se pretendió fue la intangibilidad de las mismas, es decir, buscar y darle protección, que no sean gravadas con un impuesto como en aquel momento era el IRPF. Más allá de la discusión, que ese es otro tema, de si constituía una renta o no. Para nosotros lo fundamental como argumento que sostuvieron dichos ministros fue que el mecanismo de ajuste de las pasividades que se introdujo con la reforma constitucional, lo que pretendió es la intangibilidad de las mismas. Y por último, continuando con este artículo 67, el Estado les garantizó a los pasivos un retiro adecuado en forma proporcional al trabajo prestado y a los aportes vertidos por cada uno mientras estuvieron en actividad, de forma tal de mantener la situación que tenían al jubilarse. Continuando con lo que es los otros principios o las otras disposiciones constitucionales que se vulneran también por la ley, con esta ley, nosotros consideramos, y también lo hemos analizado, el principio de protección de no retroceso en materia de derechos humanos, que si bien va muy ligado a lo que anteriormente
hemos analizado, lo que establece concretamente es que no podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de la legislación interna o de las convenciones internacionales a pretexto de que el protocolo no lo reconoce o lo reconoce en menor grado. Es decir, que la contribución en cuestión, la contribución pecuniaria creada por ley, es una nueva muestra de la teoría de igualar para abajo, lo que es contrario a los principios de los derechos humanos. En la misma línea, la garantía que hemos definido anteriormente no podrá ser modificada por el legislador, que solo podrá dar mayores beneficios a los mínimos establecidos, pero nunca disminuir dichos mínimos. También se vulnera el principio de igualdad, porque no es aplicable a todos los pasivos, incluso cuando se pretenda aplicar una igualdad por franja, tampoco estarán en las mismas circunstancias, así como sostener que paguen más los que aportaron más durante toda su vida. Es decir, el principio de que las pasividades sean adecuadas al trabajo y a los aportes efectuados. Y por último, un tema fundamental que también se encuentra vinculado a lo que es los artículos 72 y 332 de la Constitución, que son los derechos adquiridos. Es decir, un poco lo que hemos conversado, cuando una persona cumple con todos los requisitos establecidos por ley para acceder a una jubilación o pensión, como ser la edad, los años de servicio y los aportes, adquiere el derecho a recibir esa prestación. Y este derecho se considera adquirido y está protegido, por lo que no puede ser afectado por cambios posteriores en la legislación. Así que bueno, por nuestra parte, como les dijimos, tratamos de hacerlo en cuestiones de forma y en cuestiones de fondo. Vamos a seguir trabajando en relación a los argumentos que fundamentan la acción de inconstitucionalidad. Todavía no tenemos un plazo determinado en cuanto al momento de presentarla, porque como les dijimos, consideramos que a nuestro entender habría que aguardar a tener la afectación y tampoco tenemos la información precisa o los detalles de plazos, tiempos, costos y demás, que eso en su momento se lo informaremos. ¿Tá? Así que les agradecemos la oportunidad, tratamos de ser lo más claros posibles y quedamos como siempre a las órdenes. Gracias. Sí, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Pongámosle que tenemos razón y nos anulan este porcentaje, este aporte pecuniario. ¿Podrán seguidamente poner, como hicieron con el IAS, sacaron el IRPF y nos pusieron el IAS? Entonces quiero saber si hay posibilidades de que puedan hacer, ya dijimos que desde el punto de vista jurídico o constitucional es imposible tocar las jubilaciones porque ya es un derecho adquirido por la Constitución. Pero ¿podrá haber eso? Y segundo, en el caso de que se logre anular esa parte, ese artículo de la ley, ¿se recupera el dinero aportado o queda en la caja? Y lo otro, perdón, es el costo de cuánto nos sale el juicio. Claro. Empiezo por lo último. En relación en este momento nosotros, ante la inminente ley, estamos hablando de que fue sancionada hace una semana, nos encontramos abocados analizando y estudiando, claro, lo que son los fundamentos. Trajimos, o por lo menos la idea fue informarles para nosotros cuáles serían los fundamentos principales. Sin duda que esto, como todo, requiere un análisis detenido y minucioso. Nosotros lo estamos trabajando con varios equipos de trabajo también, por lo cual el tema costo hoy es
a ver, estimamos que no va a variar mucho en relación a las otras acciones, porque en definitiva, a las otras acciones que hemos planteado, pero hoy un detalle preciso del mismo no sabría decírselo. No estamos en condiciones de, por lo menos, de informarlo. ¿Tá? En relación a lo que usted plantea, y a ver, sí, podría darse un escenario, lo que usted plantea es lo que pasó con el IRPF, que declaró lo que fue la inconstitucionalidad de la ley y en su momento salió una nueva ley con distinta reglamentación, pero que apuntaba o apelaba a lo que es el IAS. Y bueno, sí, se podría dar ese escenario porque lamentablemente dependemos del Parlamento y ya sabemos lo que fue, o por lo menos lo que conllevó la sanción de esta ley, que hasta último momento no se sabía cuál iba a ser el escenario, salió de la Cámara de Diputados de una determinada forma y se terminó votando en Cámara de Senadores de otra. Entonces, la pregunta es, sí, la respuesta es sí, perdón. O sea, se podría dar. Entendemos que no, porque en definitiva, a ver, jurídicamente, acá lo que se creó fue una prestación de carácter pecuniario, por lo cual ellos tendrían que modificar la ley e ir por otro lado. ¿Está? Sí. Bueno, nosotros podríamos plantear una especie de, más que de suspensión, de retroactividad o de regreso, una especie de acción de regreso. En lo que hemos analizado y estudiado, no, por lo menos en las sentencias de inconstitucionalidad, no es procedente. Pero bueno, esto como todo, la integración de la Corte, como les dijimos anteriormente, puede variar y mañana capaz que la planteamos y sí, y efectivamente procede. Pero en principio la respuesta es que no. Hola. Sí, yo tengo una duda respecto al cálculo. Se aplica, en mi caso particular, yo tengo una jubilación y tengo una pensión, ambas de la caja profesionales. ¿Se aplica sobre el total o sobre cada una individualmente? Usted las recibe de forma separada. Se va a aplicar de forma separada, sobre el nominal de cada una. Claro, porque varía muchísimo el porcentaje. Sí, se va a aplicar, exacto. Muchas gracias. De nada. Hola. Yo en realidad tengo una visión un poquito como dubitativa por esto. Sí. Si los excelentes argumentos que ustedes presentan sí. no se aplicaron en algún momento hacia el IAS y fracasaron, o sea, ¿qué posibilidades tenemos que esta vuelta salga positivo si los argumentos aparentemente son los mismos que se podrían haber utilizado para derribar el IAS? ¿Por qué ahora ustedes piensan que con estos argumentos vamos a ganar? A ver, le contesto por partes. Si nos referimos a la reforma de la caja bancaria, como hablábamos anteriormente, si bien la sentencia rechazó la acción de inconstitucionalidad y es una sentencia reciente y con una integración de una corte que hoy sería la misma, digamos que el principal argumento, por lo menos lo que plantearon en la demanda y lo que refleja la sentencia, no fue este artículo 67. El principal argumento fue lo que sería el principio de no retroceso en materia de derechos humanos y lo que sería los derechos adquiridos. Quiere decir que ahí tenemos una diferencia en el enfoque y en los argumentos. Nosotros vamos a ir por otro lado. ¿Tá? Si uno analiza el contenido de la sentencia, lo que establece ya desde el vamos es la aceptación de los reclamantes de la intangibilidad de las pasividades. Nosotros no vamos a aceptar la intangibilidad de las pasividades. Nosotros consideramos que tienen protección constitucional. Entonces, si tienen protección constitucional, vamos a ir en esa línea, en la línea de defensa de la pasividad. Eso en relación a la sentencia de la caja bancaria. En relación a lo que es el IAS, en realidad la discusión en el IAS, más allá de que también estuvo arriba de la mesa la intangibilidad de las pasividades, es decir, que
desde el punto de vista normativo, la Constitución no les otorga a los pasivos la seguridad económica de que la pasividad puede ser afectada o que podría ser afectada por una ley. En realidad la discusión era otra en relación al IAS. La discusión estaba centrada en el destino de la afectación. ¿Por qué? Porque en el IAS lo que se establecía que el destino era el BPS. Entonces la discusión, y como esta misma norma también, artículo 67, no sé si se acuerdan, en una parte establecía específicamente que el destino tiene que ser para el mismo fin, entonces nosotros lo vamos a atacar desde otro lado, desde ese artículo 67. ¿Por qué? Porque ese artículo 67 fue lo que fragmentó en su momento la declaración de inconstitucionalidad del IRPF. Entonces, si eso fue lo que fragmentó la declaración de inconstitucionalidad, como nosotros les pusimos, 2 de los ministros sostuvieron que eran intangibles las pasividades, bueno, vamos a ir en esa línea. ¿Ah? A ver, ¿es la primera vez que se van a emplear ahora? Para el IAS se emplearon de forma distinta de la que lo vamos a emplear nosotros, pero la discusión o el foco estaba centrado en otro aspecto, que era el destino, pero se emplearon, sí, se emplearon, pero la discusión era otra, por así decirlo. Nosotros vamos a ir en la línea de lo que es esta garantía constitucional que establece el artículo 67 de la Constitución. ¿Ah? Por favor. Acá, perdón. No, acá. Ah, perdón. No, primero un comentario en relación a lo que se acaba de expresar con respecto al IAS. Es decir, no sé si lo mencionaste y yo no lo capté, pero más o menos esta argumentación que se plantearía ahora con respecto a la contribución pecuniaria, salvo que es la segunda, digamos, contribución sobre el mismo monto, ¿no? Pero se podría también decir que el IAS disminuye los aumentos jubilatorios y que por lo tanto tampoco es constitucional el propio IAS para las jubilaciones. Sí. A ver, ¿no? Y si me permitís una consulta más, así ya después dejo. Suponiendo que se sigue todo el proceso y que saliera positivo la declaración de inconstitucionalidad, en ese caso, por lo que se habló acá, la caja debería abonarnos la diferencia, ¿no? La retroactividad y luego no seguir descontando más. La retroactividad es muy difícil obtenerla en esta instancia. Pues supongamos que hacia adelante, ¿no? Sí. Pero la caja seguramente va a argumentar que no tiene plata para pagar eso, porque justamente es lo que volveríamos... Bueno, pero ahí está el principio del Estado, claro. Ahí está el principio que para nosotros el garante es el Estado. Y que el garante hoy, por esta ley, aporte en una primera instancia, creo que son 5 o 6 millones de dólares para este ejercicio, más un aporte adicional de 16 millones de dólares, a ver, nosotros lo que nos planteamos es, si fueron 5, ¿por qué no podrían ser 10 y nos evitábamos de esta contribución? O si fueron 16, ¿por qué no podían ser 30 y nos evitábamos? Bueno, está, lo que pasa es que ahí ya es una discusión más numérica, más que jurídica. Entonces, claro, pero a lo que quería llegar era si es posible que nos encontremos otra vez en esa hipótesis con un bloque, ¿no? Que la caja diga no tengo plata y el Estado diga que no puede contribuir más de lo que ya está contribuyendo. A ver, posible es, el tema es el siguiente, hoy tienen una ley de aplicación inmediata. Como hablábamos también o intercambiábamos opiniones entre nosotros, también se crea una comisión. Si ustedes hoy no atacan la ley, mañana la comisión considera de que en lugar de vamos a suponer, en lugar de un 5% sea un 10%, ¿qué hacemos? O sea, eso es lo medular también. Yo creo que nosotros hoy, frente a la ley, tenemos que atacar la ley. Si mañana cambian las circunstancias, y bueno, trataremos de adaptarnos a las circunstancias del día de mañana frente a ese cambio. Pero digo, el Estado puede llegar a decir, yo no
yo no puedo contribuir más, Y bueno. aunque haya salido aunque haya salido ya la sentencia, ¿no?, de la Suprema Y bueno, Corte. sí. ¿Puede Sí. llegar? Ese escenario que usted plantea se podría dar. Se podría dar. Y de hecho, mientras no se sancionaba la ley, la Caja comunicó que iba a pagar en 2 partidas. Sí. Y bueno, está. Entonces, se podría. También. Sí, también. Esa es otra instancia igual. Primero tenemos que agotar la... Exacto. También tenemos que, a ver, para llegar a lo que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que agotar esta instancia, esta instancia. No. Tenemos que agotar esta instancia. No. Ya te lo doy. Tampoco. Sí. No. Exacto. A ver, Perdón, no. Quiero hacer un comentario que me parece... No, que era respecto a lo que iba el doctor, a lo que iba a contestar, que yo le interrumpí sobre el IAS. Si podés aclarar eso. ¿De qué, perdón? Lo que yo mencioné antes, ¿no?, que así como se hace el razonamiento de que la contribución pecuniaria no es constitucional, entre otras razones, no porque disminuye los aumentos, el IAS también se podría hacer el mismo argumento. El tema que el IAS hoy en día, a ver, la Corte ya zanjó, Sí. ya declaró, entonces volver a plantear una acción de inconstitucionalidad respecto del IAS, nosotros no lo recomendamos. Pero No, lo hacía como razonamiento, no, claro que eso ya está marchando. En relación en relación a lo que usted planteaba en relación a lo que usted planteaba, sí, a lo que usted planteaba de la situación en la que nos encontramos, de si es vinculante o no es vinculante, digo, a ver, en esto queremos ser claros también. Tenemos una sentencia que creó una contribución pecuniaria de la caja bancaria que la inconstitucionalidad fue rechazada en noviembre de este año. Como les dijimos, los argumentos van a ser distintos, pero en cierta medida estamos hablando de una contribución muy similar a la que creó para la caja de profesionales. Entonces, a ver, más allá del esfuerzo o del estudio o de la forma de encararlo, hoy con esta Corte tenemos este antecedente y hay que ponerlo arriba de la mesa y que cada uno de ustedes lo tenga claro, porque nosotros podemos hacer el mayor de los esfuerzos, podemos fundamentarla de la mejor manera, pero también tenemos estos antecedentes que a la hora de dictar resolución pesan. Entonces, con esto no les estamos diciendo o desalentándolos a no transitar esta vía. Al contrario, estamos de acuerdo y estamos convencidos de que tenemos fundamento jurídico y aquí estamos dando nuestro punto de vista, pero también queremos ser claros. ¿Está? Hola. Sí, buenas tardes. Lo que yo quería plantear, que para mí, digo, como abogado que soy, el fundamento central debería ser que se viola el principio de igualdad establecido en el artículo 8º de la Constitución. Yo creo que debería ser el fundamento básico de la demanda, porque los otros aspectos ya han sido más o menos rechazados cuando se hizo la demanda por el caso de la caja bancaria y por los casos de demandas por el IAS. Ese argumento es muy fuerte. Ahora, yo quería saber, además de su opinión al respecto, el asunto de ¿somos igual, no somos iguales? Digo, con respecto a los bancarios, estamos en la misma situación, nos quitan, digamos, una cantidad de dinero por estas contribuciones especiales que nos hacen hacer. Pero no sé los notarios en qué situación están y los militares también están en una situación, nosotros no estamos igual que el resto. Es decir, hay un principio de igualdad ahí. Yo no quería saber cuál era su opinión, que no estamos en la misma situación que los demás y que eso tendría que caer. A ver, mire, colega, nosotros compartimos su punto de vista. Si usted habrá visto al final, uno de los principios fue el principio de igualdad. Quizás después de haber hecho un estudio profundo y habernos sumergido en todas las sentencias y demás, porque esto no es algo nuevo,
existen antecedentes. Y no solo acá, si uno analiza la sentencia de la Caja Bancaria, se hace referencia por la Suprema Corte a lo que fue un caso ante la Corte Interamericana contra Perú. Se hace mención expresamente en la propia sentencia. ¿Sabe lo que consideramos? Sin perjuicio de, como les dijimos, de seguir trabajando en determinados aspectos o cuestiones, que quizá el principio de igualdad sea el más desde nuestro punto de vista, y con todo respeto lo digo, porque en esto digo con la mayor humildad. Quizás lo que vimos fue el más débil en lo que fue la fundamentación de las distintas sentencias. ¿Por qué el más débil? Porque basta con sostener que existe en la Constitución un principio que se podría crear una contribución basada en interés general, que es lo que sostienen la mayoría de las sentencias, para decir, bueno, frente a eso el derecho de la pasividad no es absoluto y se puede crear esa contribución, y por lo tanto es indiferente la situación de cada uno. Entonces, quizá por ese lado, o porque los argumentos de la igualdad no fueron convincentes a nuestro entender, fue que lo encaramos y lo dejamos como uno de los últimos. No, es otra caja. Sí, exacto. Mi pregunta... Sí. Sí. No me manejo con esto. Yo estaba... Perdón, mi amor, habla. Dale, tranquila. Mi pregunta apunta a lo siguiente. La contribución denominada por ustedes como contribución está definida como tasa plana, que va conjuntamente con el descuento del IAS, que es un impuesto. O sea que desde el punto de vista del derecho tributarista, frente a un mismo hecho generador, que es la pasividad, ¿corresponde que se aplique una tasa plana? ¿No es eso un impuesto? A ver, lo que en pasa, relación al IAS. Lo que pasa es que lo que usted plantea es una discusión jurídica, de la naturaleza jurídica que se le da a esta contribución. Yo puedo entender que para mí es un impuesto, pero usted puede entender que es una tasa o que es una contribución especial. Entonces, para mí, eso va a depender desde la naturaleza jurídica que se le dé. Sin duda que hay una doble imposición, porque en definitiva, por un lado, se los afecta con esta contribución y por otro lado se los afecta con el IAS. Pero es una discusión jurídica muy fina que en definitiva, si uno analiza la ley, que también lo estuvimos viendo, la ley habla de contribución pecuniaria, pero no está definida en ningún aspecto qué es esa contribución pecuniaria. Entonces, quizás eso sea un grado más de la fundamentación y un grado más profundo y técnico, que es también donde nosotros estamos posicionados. Ahora, en relación a los denominados derechos adquiridos por nosotros los jubilados, que hemos contribuido a lo largo de 30 años con aportación, digamos, se ha hablado de que esto violenta derechos humanos. Ese fundamento de violación de derechos humanos no se aproxima a la teoría aceptada de los actos propios, donde no se puede ser perjudicado por actos ajenos. Y tampoco se puede fundamentar un derecho en la propia culpa. La diferencia acá es que estamos hablando de una ley. Y como toda ley, amparado en el principio de derecho tributario, se podría crear un tributo, entonces yo no iría por el lado de los derechos adquiridos, sino porque en definitiva nos encontramos frente a una ley y no hay un proceder contradictorio de la administración, sino que en definitiva dictó la ley y como hemos expuesto en la ponencia, la ley amparada en razones de interés general, porque lo que sostiene
o lo que ha sostenido la Corte es que el derecho a la pasividad no es absoluto y como no es absoluto admite limitaciones y estas limitaciones están amparadas en el interés general. Una última consideración de mi parte. El IRPF establece excepciones en los casos que las personas tengan a su cargo discapacitados, tanto que se habla de la salud mental, discapacitados y menores a su cargo. El IRPF admite un descuento. De la misma manera, si se está comprando un bien o se está, bueno, que tiene que ver con bienes. Y en el caso del IAS, se establece en el artículo 8º una única excepción que es económica. Borraron con el codo la excepción de derechos humanos. El jubilado no puede hacer ningún descuento si tiene un discapacitado a su cargo o un menor a su cargo. Eso se puede plantear. Sí, se puede plantear vinculado a lo que decía el colega en relación Sí. al principio de igualdad, porque Por en eso. definitiva lo que tendría que analizarse es la desigualdad de la ley frente a estas situaciones. Pero sí, perfectamente es planteable. ¿Está? No sé si se escucha o no. Tuve la oportunidad de ser defendida por ustedes en la vez anterior. Sí. Acá estamos para saber si hacemos. No es que no sé. A ver, ahí sí. No sé si personalmente vine porque confío y estoy segura de que tenemos que reclamar algo que es absolutamente inconstitucional. En definitiva, creo que la reunión ha sido suficientemente clara por parte de la exposición que ustedes han hecho. Pienso que está todo clarísimo, saqué fotos, pero está todo absolutamente claro. Se me ocurre que apenas nos empiezan a descontar, que eso sería a fin de agosto, a principios de septiembre, ahí deberíamos presentar. Por lo que creo que ustedes, es muy valioso su tiempo, como el de tantos, que deberíamos saber quiénes estamos de acuerdo en seguir adelante con este proceso y quiénes no. No sé si ustedes habían pensado en eso o venimos, nos informamos, nos vamos y no sabemos en qué queda. Lo que pasa Porque que ustedes para iniciar algo tienen que No, saber con qué núcleo de gente Lo que pasa es que eso cuentan. no depende de nosotros. En definitiva, un poco, quizá no sé si querés explicarlo tú, Cristina, digo, esto por lo menos lo que nosotros tenemos entendido y así lo hemos conversado con la asociación, la idea es dejarlo en la libre decisión de cada uno. Entonces, lo que nosotros por nuestra parte... No sé si querés seguir tú, Cristina, y ahí no me meto en algo que no me corresponde. Bueno, nosotros quisimos dar la máxima información posible de los profesionales que se acercaron a nosotros, ni que hablar que estos profesionales son los que trabajan con la asociación, pero nosotros también presentamos el otro día al doctor López Goldaracena y hay posibilidades de que haya otra, puede ser una o dos presentaciones más, pero tenemos que confirmar, porque hoy nos han acercado los nombres de dos catedráticas, creo que de Derecho Administrativo, que podrían dar información al respecto, y no sabemos si el doctor Rizzo. Ahora, eso cada uno tiene que decidir con qué estudio, hacia qué estudio se va a dirigir. Si ustedes tienen una experiencia anterior, si quieren hacerlo con uno o quieren hacerlo con otro, la asociación no toma posición en esto, ¿verdad? Lo que hizo poner información a disposición de sus afiliados, es lo que está haciendo. Nada más. ¿Hay más preguntas? Bueno. Sí, yo quería saber, en el caso, en el estudio si la legitimación pasiva se va a hacer contra la caja profesional, poder legislativo y poder ejecutivo. Está, perfecto. Eso, claro, no me había quedado muy claro si era la idea. Y otra de las cosas que yo quería decir era lo siguiente. Le hago un paréntesis, Sí. si no después me olvido.
nosotros la vamos a hacer contra los tres, sin perjuicio de tener ya el antecedente, que incluso en la sentencia de la Caja Bancaria el Poder Ejecutivo no planteó la excepción de falta de legitimación pasiva, e igualmente la Corte se pronunció y declaró la falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Sí, claro, lo tengo claro Ta. y lo sé eso. El Ta. problema es que siempre digo, puede haber un cambio de integrantes Sí. de la Suprema Corte, Sí, claro. que espero que no pase, se puede morir cualquiera, aunque no... Sí, y lógico, estamos todos... Pobre que no escuchen, pero... Claro, y la Corte se tiene que volver a integrar. Eso por un lado. Y otra... Y algo más que yo quería decir era que con respecto a la doble imposición, si ustedes tienen pensado igual manejar el argumento, porque vendría a ser un paratributo, o puede ser nombrado como un paratributo, que está impuesto por ley. Por lo tanto, hablar del hecho generador, que es el mismo, y que podría ir por ese lado de repente. Yo creo que los argumentos que suman, más que lo desestimen, no va a ser, ¿no? Sí, estamos de acuerdo y también vamos a ir en esa línea. Perfecto. De hecho, estuvimos analizando también algunos trabajos de profesores de Derecho Tributario en relación a lo que es este tema que usted establece sobre todo de la posibilidad de gravar las pasibilidades mediante un impuesto y demás, pero bueno, ese es otro tema más profundo. Por Muchas último, gracias. lo que le respondo a usted en relación sin perjuicio de la elección de cada uno, que eso queda a criterio de cada uno, la idea nuestra es continuar trabajando en lo que son los argumentos y bueno, llegado el caso y una vez que tengamos la demanda en condiciones de que sea firmada, difundir la información y bueno, que cada uno después elija qué es lo que conviene. Exactamente, no, y es en esa línea que vamos a ir, pero yo le estoy hablando, no, yo le hablo de cómo vamos a proceder nosotros, o sea, sin perjuicio después de lo que elija cada uno. ¿Está? Lo mío es muy cortito. Antes de que entraran, le pregunté al doctor Olmos por una contribución que hicimos hace un tiempo de unos 2.000 pesos y que realmente nunca tuve respuesta, no tiene nada que ver con este tema, pero ya que están ustedes aquí y algunos compañeros me lo han preguntado, les hago la pregunta. Sí, no hay problema. Como le dije afuera, les pedimos las disculpas a quien no le llegó la sentencia. Nosotros en el estudio, digo, a quienes se contactaron con nosotros le enviamos la respectiva sentencia. En ese tema puntual era un poco atípico porque tampoco estaba clara la resolución de la caja, sobre todo en relación al 2,5 y 3%. Fue un proceso que además se atrasó, se prolongó por más de 2 años, pero a ver, estamos a disposición. Cualquier interesado que se encuentre en aquella situación que fue hace unos 2 o 3 años y se quiera contactar con nosotros, bienvenido sea, se comunica, acá están nuestros teléfonos y nosotros estamos a disposición. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo al principio de la exposición se habló de los sujetos pasivos del impuesto. Sí. Y allí yo realmente no lo había leído bien, pero creí entender que no se aplica a todos los jubilados de la Caja de Jubilaciones Profesionales, sino solamente a aquellos que configuramos causal de acuerdo al régimen anterior. Exacto. Y que quienes configuren causal de acuerdo al régimen que se establece en esta ley, También. o incluso la ley del año general del año 23, estarían exonerados del impuesto. No. Si uno lo lee detenidamente, habla de jubilaciones tanto vigentes como futuras, por lo cual también se aplica, hay un periodo de transición que establece la ley, pero ese es otro tema y no lo vamos a encarar en esta charla y tampoco les corresponde a ustedes, pero en realidad a las jubilaciones tanto vigentes como a las futuras, se aplica a todos.
Ah, yo creí entender que, No, no, que no. las futuras no. Se aplica todo. Una más. Una más. La última. Yo quiero preguntarte, Sí. cuando nos resolvamos por uno o por otro abogado, ¿nos comunicamos directamente, Sí, como claro. siempre? Como siempre. A ver, en esto, como dijimos al principio, la charla es informativa. Cualquier aporte, cualquier argumentación, nosotros estamos para sumar, nos solicitan una Yo sé reunión, porque nos reunimos. ustedes nos hicieron el reclamo anterior. Digo, les tengo plena confianza y quiero saber si, bueno, que simplemente comunicar y decir pasamos por el estudio. Sí, a ver, el punto es este. Te Nosotros pedimos estamos horas, trabajando, días, claro, sí. en la fundamentación. Tenemos que aguardar la afectación de cada uno, que eso va a ser a fines de agosto, y a partir de ahí vamos a difundir la información. ¿Está? Pero a ver, esto que quiero que quede claro nuevamente, la decisión después dependerá de cada uno. Claro, Nosotros sí, no sí, lo sí. vamos a hacer por la asociación, sino que la asociación en su momento después... Yo ya estoy resuelta, así que por eso te pregunté. Está, bueno. Sí, septiembre. ¿Está? Bueno. No lo tengo, porque no lo sé la respuesta. No lo sé. Bueno, le damos las gracias a... Cuando tengamos la información definitiva, se las vamos a pasar. Cuando tengamos la información de todos los que han participado, le vamos a comunicar a ustedes y ustedes resolverán. ¿Sí? Gracias. Acá. Pero ya que el video se une. Fue un momento que se cortó internet. Lo que pasa es que la inconstitucionalidad para mí también no solo es de la contribución, sino de este aspecto.